del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy en esta Eucaristía vamos a recordar a nuestro querido hermano Luis Alfonso Márquez Molina y también a Monseñor Jesús González de Zárate, quienes cumplen aniversario de ordenación episcopal. Que Dios les conceda la fidelidad en este ejercicio ministerial. Pedimos por el eterno descanso de Monseñor Luis Piedrahíta, quien fuera obispo de Santa Marta, en Colombia, que murió también de COVID, por Monseñor Osvaldo Azuaje, el Padre Roberto Arellano. También pedimos por el eterno descanso de Denver Flores Galvis y de Eduardo Niño, quien en horas de la noche de ayer muriera también por el COVID. Era un gran colaborador de la Iglesia del Buen Pastor, encargado de la Cáritas del Buen Pastor aquí en San Cristóbal. Vamos a pedir también por todos los enfermos, en especial aquellos que están muy cerca de nosotros, sacerdotes, amigos, y que están en este momento golpeados por el COVID. Que Dios les dé fortaleza espiritual y corporal, y por los médicos, los enfermeros. Y con el perdón de la expresión vamos a pedir por tanta gente necia, para que se conviertan y entiendan de que esto del COVID está mucho más grave de lo que nosotros nos imaginamos. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios nos sometió a los ángeles el mundo venidero, del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que le mires? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, puesto a someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que todo le esté sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice:
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, le coronaste de gloria y dignidad, y le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan las sendas por las aguas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegó Jesús a Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. 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 Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, hay un dato interesante en que todos nosotros debemos conocer o recordar. Y es que el primero de los evangelios que fue escrito hacia el año 70 más o menos después de Cristo, unos 20 y tantos años después de su muerte, resurrección y ascensión, es el evangelio de Marcos, que sirve de base para el evangelio de Mateo y Lucas, y es lo que solemos llamar el hecho sinóptico, porque los tres se parecen mucho. No es que haya contradicción, sino que cada uno de los autores, inspirados por el Espíritu Santo ciertamente, pues pone su estilo. Y San Marcos llama la atención varias cosas. Primero, que no hace referencia a la niñez de Jesús, y tampoco habla extensamente de las tentaciones de Jesús que lo tiene ya en el desierto, como si lo hace Mateo y Lucas. Le hace una pequeña mención. Y comienza directamente, como lo veíamos ayer, con el anuncio de parte de Jesús de llegada del reino y que hay que convertirse, y la elección de los primeros seguidores del Señor. Hoy, siguiendo la lectura
continua de este Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 y siguiente, se nos presenta dos cosas interesantes. La primera de ellas es que Jesús, luego de sus primeras correrías, llega a Cafarnaúm, que era más o menos donde solía vivir en su época de vida pública, cerca de Cafarnaúm, pero llega a Cafarnaúm, que era una población media pegada del lago, prácticamente como un pequeño puerto de pescadores. Cafarnaúm también viene de Kefas, piedra, y ahí es donde Pedro recibe la vocación a ser piedra también de la iglesia. Allí llega directamente a la sinagoga y enseña. Y hay una expresión muy bonita que luego se repite al final de este trozo que hemos escuchado. Este enseña con autoridad. Y el único que tiene autoridad, en el fondo, en su enseñanza, es Dios. Por tanto, es una primera idea, un primer reflejo de la revelación de la divinidad de Jesucristo por parte de Marcos, que se complementa con otro hecho interesantísimo, porque en la sinagoga dice que había un señor que estaba poseído de un espíritu inmundo, y el Señor lo libra. Y quien por primera vez en el Evangelio de Marcos, fuera de la introducción, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien por primera vez en el fondo dice que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, lo reconoce como Dios, es el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio es aquel al que vino Jesús a vencer. Así lo dice, ¿no? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Tú eres el Santo de Dios. Y lo saca. Y entonces vuelve otra vez la gente ahora a decir, ¿qué autoridad tiene este? Este sí tiene una autoridad grande. Porque si los espíritus inmundos le obedecen, algo grande es él. Entonces se complementa lo primero y lo segundo de este trozo que hemos escuchado. La enseñanza y la acción, el hacer y el decir. Y el hacer siempre apunta a la liberación del pecado o del demonio, y por tanto es un anuncio de la salvación. Todos los milagros que nosotros leemos y conocemos en el Evangelio, todos los milagros apuntan al gran milagro. ¿Cuál es el gran milagro? La pasión, la muerte y la resurrección, porque en la muerte y la resurrección aparece la victoria definitiva del Hijo de Dios hecho hombre para nuestra salvación. Y eso solamente lo puede hacer quien tiene la autoridad divina. Todos los demás podemos orar, todos los demás debemos orar para interceder por muchas personas que nos piden, pero ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, tenemos el poder para sacar espíritu o el poder para salvar, sino somos mediadores, porque quien hace el milagro, ¿quién es? Dios. Y entonces eso genera una admiración, y es importante también tener en cuenta esto, una admiración. ¿Qué autoridad es esta? ¿Qué autoridad tiene este Señor? Y esto se va a repetir varias veces en el Evangelio de San Marcos. Allá en la escena de la tempestad calmada, los discípulos van a decir, este tiene autoridad, porque si manda sobre el mar, porque el único que puede dominar el mar es Dios. Y la autoridad va en esa línea, ¿no? Reconocer que Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo empieza el Evangelio de San Marcos? Ya lo acaba de decir un momento. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y cómo termina? Casi termina el Evangelio, por allá en el capítulo 15, 16, cuando en la muerte del Señor, el centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y eso es lo que San Marcos quiere demostrar, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, que es Dios hecho hombre. No lo hace quizás con las palabras bonitas también de San Juan, o no lo hace
con los recursos que tenían Mateo y Lucas, sino directamente él va al grano. Este tiene autoridad, y tiene autoridad porque enseña, y tiene autoridad porque es capaz de sacar al diablo. Y el diablo lo reconoce porque sabe que ha venido a pelear con él y derrotarlo. Todo esto nos lleva a nosotros a muchas conclusiones, pero yo quisiera proponerles una muy importante. Nosotros los católicos tenemos muchas virtudes, millones y millones de virtudes, ¿no? Y tenemos también nuestros defectos y nuestros pecados, pero tenemos un defecto que tenemos que corregir, y en este tiempo de pandemia más todavía. Y es que nosotros hablamos de muchas cosas buenas, y hablamos de la bondad, y hablamos de la caridad, y hablamos de, qué sé yo, de la moral, y todas esas cosas que son necesarias, no hay que dejar de hablar con ellas, pero poco hablamos de Jesucristo. Y entonces cuando hablamos de Jesucristo inventamos unas cosas que Dios nos libre. No, tenemos que hablar más de Jesucristo, de su autoridad. ¿Y cuál es la autoridad de Jesucristo? ¿Cuál es el poder de Jesucristo? No es el poder este que tiene Herodes, o que tiene el César, o que tienen los presidentes y reyes del mundo. Es el poder verdadero ¿de qué? De salvar. Y entonces se ha metido la idea por allí que con la fuerza del Espíritu Santo yo tengo el poder. No, ninguno de nosotros tiene poder. Lo que tenemos es la potestad para actuar en nombre del Señor, que es el único que tiene el poder. ¿Y cuál es el poder? Su autoridad de salvación. Y eso tenemos que decirlo, pero también tenemos que decirlo de tal manera que la gente reconozca que Jesucristo es la autoridad, que Jesucristo es el centro, que Jesucristo es la palabra, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el que nos conduce, que Jesucristo es el buen pastor. Nosotros hablamos de 20,000 babosadas y nos olvidamos de Jesucristo. Y entonces que si apologética por aquí, que si liturgia por allá, que es importante, yo no estoy en contra de ello, por favor, no vayan después a decir que el obispo está en contra de todas estas cosas, no, pero para que haya apologética tiene que haber, me van a perdonar la expresión, querigma. ¿Y qué es el querigma? El anuncio de Jesucristo. Y cuando nosotros atacamos el aborto, no lo atacamos porque sea una cuestión política, Dios nos libre. Nosotros atacamos el aborto en el nombre de Jesucristo porque es el Dios de la vida, es el Dios del amor, es el Dios que quiere que todos nos salvemos. Y cuando hablamos en contra de la corrupción, no lo decimos porque nos gusta o no nos gusta tal persona, no, sino porque Jesucristo nos enseña que hay que ser como hijo de Dios, y el Hijo de Dios no es corrupto. Y cuando hablamos a favor de los hermanos, sobre todo de los más necesitados, lo hacemos porque creemos en Jesucristo, que nos ha enseñado todo lo que ustedes le hagan a cualquiera de los pequeños, me lo hacen a mí. Por eso, una primera conclusión de este día, de este evangelio, es que nos admiremos, contemplemos, conozcamos, de verdad, nos entusiasmemos más por Jesucristo. Estamos preocupados porque si en Estados Unidos no sé qué cosa. Estamos preocupados porque si en China no sé qué cosa. Estamos preocupados porque esto, pero no nos preocupamos de anunciar el Evangelio. Y los católicos tenemos la obligación de anunciar a Jesucristo el Señor. ¿Para qué vino Jesucristo? Para enseñar con autoridad. ¿Para qué nos dejó a nosotros? Para que esa autoridad con la que Él es palabra se transmita a través de nuestra enseñanza y de nuestro testimonio. Y para que seamos cooperadores de Él en la obra de la salvación. Y la obra de la salvación implica la caridad, el compromiso. Vamos a continuar esta celebración, pero que de verdad nosotros aprendamos de este trocito del Evangelio que hay que conocer más a Jesucristo. ¿Y cómo conoce uno más a Jesucristo? Con el Evangelio, leyendo el Evangelio, escuchando la palabra de Dios, estudiando el catecismo. Pero de verdad, mire, a veces uno le llama la atención cómo hay católicos que le preguntan a uno, Monseñor, ¿es verdad que Jesucristo se enamoró y se casó con la Magdalena? ¿Y de dónde sacaste esto? No, de una película. Y usted sabe que ese canal dice siempre la verdad y resulta que dice la mentira.
Y le creen, y creen todo lo que sale en las redes. Fíjense, alguien inventó, para que ustedes vean, alguien inventó de que en el Vaticano había habido un apagón y que habían secuestrado al Papa. ¡Ay, eso corrió por las redes! Pero nadie de los que hizo correr eso después dijo, eso fue desmentido. Ah, no, porque es que lo que dicen al principio es la verdad. Y nosotros le hacemos caso a tantas mentiras, pero no le hacemos caso en las redes sociales. Por eso hemos hecho una propaganda en nuestros programas y aquí también en esta celebración, de que aprovechemos nuestras listas de difusión para hablar de Jesucristo. ¿Qué tal que hoy tú y yo, todos nosotros los que estamos participando en esta Eucaristía, en nuestro WhatsApp o en lo que sea, porque ahora algunos quieren que si Telegram, que si Signa, que si no sé cuánto, no, en el medio que tengamos, ¿qué tal que nosotros le digamos a todos nuestros contactos? Anímate, cree en Jesucristo, que es el que tiene la autoridad para salvar. Hagámoslo no por cumplir, sino con fe, para anunciar al Señor. Y ustedes se darán cuenta del efecto que eso va a provocar. Para ello nos alimentamos con la palabra, con la Eucaristía, para llenarnos de entusiasmo y para decir, ¿quién es este? Y nosotros mismos respondemos, el Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Amén. Amén. Pedimos por la Iglesia Universal, para que no tenga miedo nunca de anunciar a Jesucristo en toda la tierra hasta los confines del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que en nuestra diócesis de San Cristóbal, los sacerdotes, las monjas, que hacen falta que se despierten más todavía, los laicos, los seminaristas, no tengamos miedo de anunciar que Jesucristo es el Señor, el Salvador, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que hacen tanto por anunciar el Evangelio, muchos laicos, a través de los medios, de su palabra, de su apostolado, que no se cansen y que su palabra tenga el efecto de salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los enfermos de COVID que aumentan y que a veces no tienen quien les acompañe, que Dios les dé fuerza en su salud espiritual y corporal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos los que han muerto, en especial aquellos que recordamos con cariño, con gratitud, que Dios les dé la fuerza de la salvación eterna, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros queridos hermanos, Monseñor Luis Alfonso Márquez, Monseñor Jesús González de Zárate, en su aniversario episcopal, que Dios les dé siempre la gracia de la fidelidad y del entusiasmo apostólico, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de la vida y del amor, recibe estas peticiones y todas las que están en nuestros corazones, para que podamos seguir anunciando el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. En nuestro manjar. Bendito sea, Señor Dios del universo, Este pan y fruto de la vida y del vino, trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de cuerpo salvación. y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio
Dígnate, Señor, aceptar la ofrenda de tu pueblo, que ella nos santifique y nos alcance lo que ahora imploramos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el anunciado, por los profetas y por la Iglesia, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos ahora el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana. Hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y aquí está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Recuerda a tus hijos, Denver, Eduardo, Monseñor Luis, Monseñor Roberto Arellano, Monseñor Osvaldo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la fuerza del Espíritu Santo que hemos recibido, gracias a Jesucristo, podemos decir ahora: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén.
dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy nuevamente, perdonen la insistencia, pero queremos invitar a que tomemos muy en serio esto del COVID. Hay mucha gente que cree que es mentira. Hay gente que no le gusta que digan que fulano de tal murió de COVID. No, eso no es ningún pecado ni nada deshonroso, es una situación a la cual estamos sometidos todos, pero todos también estamos obligados a cuidarnos y a cuidar a los demás. Yo sigo viendo que hay mucha gente que no hace caso, y yo creo que es importante. Fíjense la cantidad de muertos que ha habido en estos días, obispos, sacerdotes. En Colombia hay otro obispo muy grave también, en este momento aquí en Venezuela hay otro obispo con COVID que está saliendo, gracias a Dios, pero todos somos vulnerables, pero tenemos que cuidarnos. Yo quiero hacerle un llamado muy especial a la gente que dice que es mentira, que esto es un pedazo de trapo que no sirve para nada. Es probable que no sirva para nada si uno no lo usa. Pero también quiero pedirles a todos que en las redes sociales no nos hagamos eco de cosas, que si la vacuna esta es buena, que si la vacuna esta no es buena, que si al Papa lo secuestraron. Mire, nadie después desmiente esas cosas. Y todo es el imperio de la mentira, de la oscuridad. Y nosotros creemos en Jesucristo, que es el Dios de la luz. Vamos a pedir por nuestros enfermos. Tenemos en este momento 7 sacerdotes aquí en nuestra diócesis, pero en Valencia, en otras partes, en Coro, hay 2 sacerdotes enfermos de COVID. Y todos prácticamente los que se han enfermado ha sido por estar al servicio de la gente, por atender a la gente. Que Dios les dé fortaleza. Quiero hacer un llamado especial a todos a que se cuiden de verdad. Alguno me decía, usted sí es cansón. Pues no me cansaré, porque todos tenemos que, así como también cuando hay cosas buenas las insistimos, pero qué bueno es que nosotros abramos los ojos. Estamos pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de quienes dieron flexibilidad total durante el mes de diciembre. Y la irresponsabilidad de aquellos que no cumplieron, porque contagiaron a lo mejor a personas que sí estaban tratando de cuidarse. Que la Virgen nos acompañe, y por eso le pedimos a ella su protección diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. A seguir anunciando que Jesucristo es el Dios de la vida y del amor, podemos ir en paz. Demos gracias. Feliz día para todos. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, el pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, el pastor que me hace sosegar.